Cuando una historia tan vasta como Canción de Hielo y Fuego se adapta al formato audiovisual, hay decisiones que pueden moldear el curso entero de una narrativa. Algunas de esas decisiones son inevitables, el tiempo en pantalla es limitado, los presupuestos finitos, las tramas múltiples, pero otras, quizás las más dolorosas, no solo alteran el ritmo de la historia, sino que amputan partes de su alma. La serie nos entregó un espectáculo ambicioso, potente e inolvidable en muchos momentos, pero conforme avanzaban las temporadas algo comenzó a sentirse distinto, más apresurado, más lineal, más predecible. Para muchos la razón era clara, se estaba perdiendo complejidad y con ella se estaban perdiendo personajes clave. Uno de los nombres que aparece una y otra vez cuando se preguntan qué personaje fue más injustamente omitido es el de Ariana Martell, la hija de Doran Martell, princesa heredera de Dor, poseedora de una de las tramas más fascinantes en cuanto a género, poder y política. En los libros, Ariana no solo desafía las normas patriarcales de herencia, también planifica coronar a Myrcella Baratheon para defender los derechos sucesorios de las mujeres en Dorne. Su historia es audaz, matizada, cargada de estrategia. En la serie fue completamente eliminada. Su lugar fue ocupado superficialmente por Ellaria Sand, que en los libros era una figura mucho más serena y secundaria. Otro grupo de personajes cuya ausencia modificó el eje entero de la historia es el que gira en torno a Jon Griff, también conocido como Aegon VI Targaryen. Este joven presunto hijo sobreviviente de Rhaegar Targaryen aparece en los libros como una pieza maestra en el juego por el Trono de Hierro, criado en secreto, preparado desde niño para reclamar su herencia. Aegon representa una alternativa legítima a Daenerys e incluso a Jon. Su aparición reconfigura alianzas, activa la trama de Jon Connington, otro personaje eliminado, y genera un conflicto que en los libros aún no se ha resuelto. Al dejarlo fuera, la serie eliminó toda una línea narrativa cargada de intriga, posibilidad y sorpresa, y lo cambió por una progresión más predecible en la que solo Dany y Jon podían tener un final legítimo. También está Quentyn Martell, el hijo de Doran, quien viaja hasta Essos en un intento de traer a Daenerys a Poniente y casarse con ella. Su historia es trágica, llena de esfuerzo, lealtad mal correspondida y acaba con una muerte absurda frente a un dragón, un recordatorio brutal de que los sueños de gloria, cuando no se entienden las reglas del juego, pueden acabar en llamas. La serie nunca menciona su existencia, y luego están los casos que los lectores recuerdan no por su peso político sino por su sabor narrativo. Personajes como Strong Welvas, el gigante baldado que acompaña a Daenerys en sus viajes por Essos, es uno de los más recordados. Welvas es fuerza brutal con humor, un guerrero simple pero memorable que en un momento clave se sacrifica comiendo langostas envenenadas para proteger a su reina. Su ausencia puede parecer menos, pero es una de tantas que le robó humanidad, detalle, rareza a la historia de Daenerys. También tenemos a Jeyne Paul, una joven norteña que en los libros es utilizada como falsa Arya Stark para sellar una unión política con los Bolton. Su historia es desgarradora pues muestra el alcance del sufrimiento femenino en el Juego de Tronos. En la serie este rol lo asumió Sansa Stark en una de las decisiones más polémicas de toda la adaptación. Jeyne fue borrada y con ella un arco trágico que hacía eco con las consecuencias del colapso de Invernalia. Otro nombre que muchos esperaban ver en pantalla fue Victorian Greyjoy, el hermano brutal y devoto de Balon, capitán del Rompejuramentos, comandante de la Flota de Hierro, personaje religioso y supersticioso que lleva consigo una mano envenenada por un brujo de Essos. Victarion es el rostro de la fe ciega, del orgullo marítimo, y su trama en los libros está cargada de magia, tensión y brutalidad. En la serie fue sustituido por una simplificación casi caricaturesca de Euron Greyjoy. Y no podemos olvidar a Wyman Mandarly, el Lord de Puerto Blanco, un noble obeso astuto que oculta su astucia tras una fachada de torpeza y glotonería. Su papel en los libros es clave para mantener viva la resistencia del norte tras la muerte de Robb Stark. Él es quien idea el asesinato de los Frey y lanza la canción de El Norte Recuerda. En la serie, su presencia es apenas simbólica, sin profundidad ni relevancia. Estas ausencias no son solo nombres que quedaron en el papel, son piezas narrativas que dan textura, conflicto, contradicción. Cada personaje eliminado representa una posibilidad de mostrar otras formas de poder, otras perspectivas, otros modos de sufrir, resistir o triunfar. En su lugar lo que quedó fue un relato cada vez más enfocado en unos pocos protagonistas, más lineal, más televisivo, sí, pero menos auténtico. Muchos fans afirman que la ausencia de estos personajes fue la primera grieta en una serie que, en sus últimas temporadas, perdió gran parte de la complejidad que le hacía especial.
No es solo que ya no sorprendiera con muertes inesperadas, sino que dejó de explorar los grises morales, los hilos secundarios, las culturas distintas, los sueños rotos de los que nunca pisan el trono, pero son parte fundamental del juego. Y al final tal vez lo que más dolió fue entender que no era necesario que todos estos personajes tuvieran el mismo tiempo en pantalla. Solo bastaba una escena, una frase, un guiño, algo que dijera sí, el mundo es más grande que esta mesa, pero esa mesa se encogió, se volvió funcional, práctica y perdió magia. Entre todos los reinos de Poniente, Dorne siempre fue una anomalía, un lugar de independencia donde el sol abraza y la sangre hierve, donde las costumbres no siguen el patrón del resto del continente, y entre todos sus hijos uno brillaba con fuego propio, Ariana Martell, princesa heredera, tejedora de conspiraciones, voz política afilada y símbolo de una feminidad distinta, activa, ambiciosa. En los libros, Arianne no es un personaje menor, es la heredera legítima de Do, designada por su padre, Doran, para sucederlo, según las leyes igualitarias del reino. No se trata solo de una mujer con poder, sino de una mujer que exige ejercerlo, en un mundo que a menudo se le niega incluso en territorios donde la ley lo permite. Su arco narrativo gira en torno a una sospecha que su padre pretende desheredarla a favor de su hermano Quentyn, y a partir de ese miedo idea un plan audaz: coronar a Myrcella Baratheon siguiendo la ley dorniense que permite que una hija mayor herede antes que un hijo menor. Este movimiento es mucho más que una jugada política, es una declaración de guerra a las normas patriarcales de Poniente, un desafío directo al trono de hierro y al mismo tiempo una afirmación personal de identidad. Arianne no solo quiere demostrar su valía como heredera, sino reescribir las reglas del juego desde Dorne hacia el norte. Su secuestro de Myrcella no es una locura impulsiva, es una operación delicada con implicaciones geopolíticas enormes, y su fracaso cargado de traición y revelación es también el inicio de su madurez política. Ahora bien, nada de esto aparece en la serie. Arianne fue eliminada por completo. Para muchos fans esta decisión fue un error no solo narrativo, sino simbólico. Arianne representaba algo único, una mujer poderosa, consciente de su lugar en la historia, que no buscaba venganza, sino soberanía. Al eliminarla se perdió una voz femenina poderosa, compleja, real, una que no solo se defendía, sino que aspiraba a gobernar. El enfoque de la serie, en cambio, pareció reducir a Dorne a un conflicto familiar alimentado por el dolor, una simplificación que dejó fuera el alma política del reino. Quentyn Martell, el hermano que en los libros es enviado a Essos para negociar una alianza con Daenerys Targaryen, tampoco aparece. Su historia trágica, infructuosa y profundamente humana fue sacrificada en favor de una Daenerys cada vez más aislada. Doran Martell, príncipe gobernante, estratega silencioso, tejedor de alianzas secretas, durante décadas también fue relegado en la serie. Apenas si aparece, y cuando lo hace es asesinado de forma repentina por Ellaria, eliminando de un tajo toda la intriga que se estaba gestando en las sombras. El resultado, Dorne, uno de los territorios más ricos en historia, en cultura, en diferencia respecto al resto del continente, fue reducido a una venganza personal. Las serpientes de arena, que en los libros son mujeres diferentes, con talentos, motivaciones y grados de lealtad únicos, fueron unificadas en una sola nota. La violencia se perdió, el matiz se perdió, el color. Algunos espectadores trataron de entenderlo, quizás era para simplificar la trama, para evitar ramificaciones innecesarias, pero lo que muchos vieron fue una decisión con implicaciones más profundas. Una historia rica en mujeres con poder narrativo real fue silenciado. En los libros, Dorne es el único reino donde el matriarcado no es solo una posibilidad, sino una práctica vigente. Arianne es la heredera, su madre Melario, proveniente de Norvos, tuvo peso en las decisiones familiares. Las serpientes de arena se mueven con independencia. Las mujeres gobiernan, conspiran, fallan y se levantan. Son complejas, contradictorias y humanas. En la serie esa dimensión desaparece. Dorne ya no es un contrapeso cultural, ya no representa una amenaza distinta al poder establecido. Es simplemente un lugar cálido al que se va a morir. Oberyn y del que salen asesinas resentidas. La crítica no tardó en llegar. La adaptación, lejos de sumar capas, había reducido uno de los reinos más innovadores a un cliché. Las consecuencias más graves quizás no es solo que perdimos a Arianne, sino que al perderla también desapareció la conspiración de Dorne con Viserys Targaryen. En los libros, Doran y Oberyn habían firmado un pacto con Sir William Darry en Bravos, prometiendo a Arianne como esposa del joven dragón. Esa alianza secreta reescribe todo el tablero político. Implica que Dorne, en el momento justo, podría volverse contra el trono de hierro, y esa tensión, ese esperar el momento, le da a Doran una dimensión que en la serie nunca llega a existir.
Dorn, en la serie, se queda sin agencia, sin influencia y sin futuro. Al quitar a Arianne se sacrificó más que un personaje, se borró una posibilidad narrativa, una representación cultural distinta y una voz femenina que desafiaba los marcos tradicionales. Quizás la adaptación pensó que el público no necesitaba otra trama política más, quizás creyeron que con Daenerys bastaba para cubrir lo femenino fuerte, pero las mujeres no son intercambiables. Arianne no es Dany, no es Cersei, no es Sansa, es Arianne, y su historia, aunque olvidada por la serie, sigue brillando en las páginas. Dorn merecía más y Arianne también. Poniente no es solo el Trono de Hierro, Invernalia o el Moro, también es mar, es Essos, es resistencia oculta, humor crudo, fe ciega, tragedia política. Cuando pensamos en los personajes omitidos por la adaptación de Juego de Tronos, el foco suele ir a las grandes casas o a figuras femeninas ignoradas como Arianne, pero hay otra lista más silenciosa, más diversa, igual de poderosa, la de los secundarios que pudieron marcar una diferencia. Guerreros, niñas secuestrados, gordos sabios, capitanes fanáticos, bromistas con corazas, todo quedó fuera. Comenzamos con uno de los más espectaculares en los libros, Victarion Greyjoy, hermano de Baelon, señor de guerra, devoto del dios ahogado y tan brutal como místico. En el texto original, Victarion es mucho más que un marinero salvaje. Es un comandante atormentado por la culpa que navega con una flota para cortejar a Daenerys, pero también con un propósito secreto, apoderarse de un dragón. Lleva consigo un cuerno mágico traído por Euron y una mano quemada que ha sido bendecida por un sacerdote rojo. Su viaje es oscuro, cargado de símbolos, mitología y locura. El Victarion de los libros mezcla lo religioso y lo épico, es torpe, implacable y fanático. Cree que es instrumento de los dioses, se comunica con los vientos, escucha voces, en otras palabras, es una figura que conecta con lo mágico, lo marítimo y lo desesperado. En la serie, sin embargo, ni aparece. Fue sustituido completamente por una versión distorsionada de Euron Greyjoy, más excéntrico, menos místico, más meme que amenaza. Con Victarion se perdió una dimensión espiritual y bélica de las Islas de Hierro y una posible alianza con Daenerys que en los libros aún cuelga del filo del destino. Luego está Jeyne Paul, cuyo caso es aún más delicado. En los libros Jeyne es una amiga de Sansa Stark, una joven norteña capturada tras la caída de Invernalia. Los Bolton la utilizan para hacerse pasar por Arya Stark casándola con Ramsay, como forma de legitimar su dominio en el norte. Lo que sigue es un relato de abuso, identidad destruida y dolor inimaginable. El lector conoce la verdad, el norte no, y eso convierte a Jeyne en una víctima instrumentalizada, símbolo de cómo los nombres y los cuerpos son usados como armas políticas. En la serie, este arco se reemplazó directamente con Sansa Stark, en una de las decisiones más controversiales de la adaptación. Strong Huelvas es otro caso completamente distinto. En los libros, Huelvas es un gladiador retirado, gordo, calvo, cicatrizado y de personalidad exuberante. Acompaña a Varys Selmy en su misión para encontrar a Daenerys y se convierte en uno de sus guardaespaldas. Pero más allá de su fuerza, que es brutal, Huelvas aporta algo muy valioso: humor, ternura y humanidad en medio del drama. Su escena más recordada es cuando se come langostas envenenadas para salvar a Daenerys. Sin saberlo, sobrevive y lo celebra con eructos y orgullo. El Huelvas televisivo nunca existió. En su lugar, la comitiva de Dany fue reducida a Jorah y Barristan. La historia perdió color, textura, contraste. Huelvas no es un personaje que mueve la trama, pero le da alma. Le da peso a los momentos de respiro y sobre todo, le recuerda al espectador que no todos los caballeros tienen cuerpo perfecto ni necesitan frases solemnes para ser valientes. Y luego está Wyman Manderly, señor de Puerto Blanco, obeso, viejo, aparentemente torpe, pero detrás de su fachada se esconde uno de los políticos más astutos del norte. Wyman finge lealtad a los Bolton mientras conspiran en secreto para vengar a los Stark. Es el autor intelectual del asesinato de varios miembros de la casa Frey y uno de los primeros en proclamar al joven lobo Robb como rey en el norte. Su discurso, el norte recuerda, no es una frase vacía, es su credo. Manderly representa la resistencia silenciosa. No es un guerrero, no es noble por linaje antiguo, es comerciante, estratega y sobreviviente. En los libros simboliza cómo incluso los que parecen estar doblegados pueden seguir luchando en las sombras. Su exclusión de la serie no solo eliminó un personaje entrañable, sino también una forma de rebelión civil, de astucia provinciana frente al poder opresivo. Cuando se analizan estas ausencias aparece un patrón claro. La serie suprimió tramas externas que expandían el mundo hacia lo épico, lo regional y lo culturalmente distinto. Los focos se concentraron cada vez más en macrocampañas bélicas centradas en el núcleo conocido
el norte, desembarco, los caminantes blancos. En el proceso se perdieron las islas, los pantanos, los puertos, los barcos, las tierras disputadas, las zonas grises, todo lo que le daba al mundo de Martin su riqueza geográfica y narrativa. Lo curioso es que muchos de estos personajes no necesitaban 20 minutos por episodio para ser relevantes. Bastaban apariciones breves, menciones, decisiones que los hicieron presentes, aunque fuera en la periferia, pero al desaparecerlos por completo se redujo la sensación de amplitud que distingue a una saga como esta. Algunos fans lo interpretan como una decisión pragmática, otros como una traición al espíritu de los libros, pero todos coinciden en algo. Con estas ausencias algo esencial se perdió, no solo la historia sino atmósfera, no solo evento sino ecosistema. Y quizás eso es lo más triste, que estas figuras que en papel vibran con fuerza propia, que se sienten tan reales, tan integradas, tan necesarias, hayan sido tratadas como relleno desechable, como si el corazón de una historia solo latiera en su núcleo, cuando en realidad son las extremidades las que hacen caminar. Pero dime tú qué opinas, qué personaje sientes que faltó, cuál modificaron de más, cuál realmente sí sentiste feo que no estuviera en la serie. Deja tus comentarios, opiniones acá abajo, no olvides suscribirte y nos vemos en otro video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar 2 videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.